La educación de los hijos, qué tema. Me lo han pedido muchísimo y el día de hoy lo voy a tocar. Si te parece valioso este tema, te invito a que lo compartas, ya que le des clic a la campanita y le pongas seguir Dr. Rocha Oficial o suscribirte a mi canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Quédate hasta el final, te vas a sorprender. El arte de educar a un hijo, qué difícil. ¿Por qué? No debes entender equivocadamente lo que es educar a un hijo. Mira, normalmente un hijo tiene padre y una madre. Falso. Lo que tiene es un ser humano con conducta masculina y un ser humano con conducta femenina. ¿Esto qué implica? Esto implica que curiosamente en la educación de los hijos tienes que observar con detalle, no importa si estás sola, divorciada, acompañada, con amante, con lo que tengas, ¿me entiendes? Sin cuidado. El núcleo familiar compensa estas dos áreas. Y tienes que observar en tu hijo de los 0 a los 6 años, la conducta femenina es la más importante. Y de los 6 a los 11, 12, la conducta masculina es la más determinante. Pero de los 0 a los 12, las dos conductas son determinantes en la formación del carácter de un niño o en la educación de un ser humano. Arranca. Primer punto. En muchas ocasiones hemos hablado de familia y hemos entendido y comprendido que lo que importa es, en el centro del ser humano, necesitamos estar rodeados de conductas que hagan que nosotros, el niño, tenga la capacidad de valerse por sí mismo. Una manera de lograr esto es, primero, cuidar la parte de la conducta femenina. ¿Qué es la conducta femenina? Es el amor incondicional. No importa cómo seas, yo te voy a querer. Esa es la conducta femenina. La conducta femenina nos asegura que vamos a tener protección de un ser humano que está en nuestro núcleo familiar o en nuestro núcleo de amigos o en nuestro núcleo social, como le quieras llamar. ¿Qué sucede? El amor incondicional tiene límites. Entonces, de los 0 a los 6 años, hay que educar desde la conducta femenina que el amor incondicional implica no hagas por el niño aquello que él puede hacer solo. Una mamá o una conducta femenina que se dedica a resolverle todo al hijo lo hace inútil. Cuando un hijo puede abrocharse las agujetas y la mamá por prisa lo hace, está haciendo un hijo inútil que va a depender de otra persona para que le abrochen las agujetas. Lo mismo pasa cuando hace corajes, cuando la vida le hace una dificultad, cuando vive una emoción que tiene que controlar, cuando le niegan alguna cosa. Volvemos a un niño, a un ser humano infeliz cuando no le damos una formación de amor incondicional sana. El amor incondicional es cuenta conmigo siempre, sin importar quién seas, te voy a amar, pero nunca voy a hacer nada que seas tú capaz de hacer por ti. Bien, de los 6 a los 11 o 12 años es la masculina la que debe dominar. ¿Qué es la conducta masculina? Es el amor condicionado. Una conducta masculina es, te doy cuando mereces, te ofrezco lo que quieres y lo que me pides cuando hiciste un acto de responsabilidad que amerita que yo te lo ofrezca. El padre, o en este caso, el que hace la conducta masculina, determina el que en esta vida obtienes lo que mereces. Cuando un niño, cuando un ser humano no ha tenido la experiencia del padre, entonces vive fenómenos tremendamente dolorosos. Los explico. No saben manejar sus recursos, dinero, tiempo, fama, todas sus bellezas, todas sus cualidades, todos sus talentos. El que hayan tenido y tengan una conducta masculina que los haya formado, hace que cuiden su dinero, su fama, su belleza, su sabiduría, su control, sus emociones. La generación de dinero, la generación de capital, la generación de riqueza viene de una buena formación de conducta femenina. Es decir, cuando yo tengo una buena formación de conducta femenina, no tengo problemas de ingresos, de ganarme un dinero, de, ojo, generar salud, amor, bienestar alrededor mío. Cuando tengo una formación de conducta masculina, tengo la capacidad de administrar todo eso que generó mi conducta femenina de una manera atinada, productiva y de multiplicar. Interesante si te parece este material, compártelo en tus redes sociales y no dejes de seguirme. Y por supuesto, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Soy el Dr. Roch, Hacedores de Grandeza. Hagamos grandeza.